está todo ok desde la mesa de anotadores. El bloque de Hempi para Antonio Adelar. Cruz se la da a Merritt Hempi. Merritt Hempi para jugar a la mano con Vega Jimeno. Lanzamiento. ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! Canastón de Vega Jimeno. Fue el plan B. 1 segundo 6 décimas, 5-8-5-7, no hay tiempos muertos, va a tirar Roselis desde su casa, se queda sin tiempo, ha ganado Casa de Monzaragoza, sigue invicto en el Príncipe Felipe, Vega Jimeno monumento, Paola. Partidazo, bueno, increíble, qué final de partido, y Vega, que sangre fría para tirar ese tiro, meterlo, bueno, increíble. Increíble. Pues para todo en la vida hay que tener un plan B. Vaya canastón, lo vemos una vez más. Sí, porque esto es de verlo varias veces. Madre se iba complicando todo, se iba poniendo muy difícil. Además, ahí ha salido la ayuda, ha tirado defensa. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león, yo. Carlos Cantero, entrenador de Casa de Monzaragoza. Buenas tardes. En primer lugar, una valoración o resumen de lo que ha sido para ti el partido. Bueno, buen partido, un poco lo que esperábamos. Sí que es cierto que el nivel físico que vamos cogiendo ya semana a semana nos permite ya competir estos partidos, llegar a finales igualados y cerrarlos bien. Partido de mucho mérito, la grada espectacular y en ciertos momentos, tanto las titulares, pues no me gusta separarlo así, pero las titulares ganan al final el partido, pero la remontada viene por las jugadoras que están de suplente, esos primeros minutos del cuarto, esos últimos minutos del tercer cuarto, ¿de acuerdo? La verdad es que han defendido muy bien Aminata, Lara, María, las dos Marías, ¿de acuerdo? Ese momento ha sido el que ha dado el pulso de irnos abajo, a ponernos ahí para que las otras pudieran rematar en los últimos 7 minutos el partido. Carlos, uno sueña con este tipo de finales porque no sé si vais a tirar la de 3, pero da la sensación de que la pizarra ha funcionado, no sé si queréis ahí el balón, pero es un final absolutamente tremendo. Sí, que lo queríamos ahí. No era la primera opción sí que era meter balón a Merritt como estaba y buscar la puerta atrás de Antonia, esa salida para que no dejaran recibir a Antonia, hacer la puerta atrás y si había pasado esa puerta atrás de Antonia, pues meterla de 2. Si no, ya Ana Cruz, la que sacaba, bloqueaba a Vega y iba el mano a mano para tirar. Era esa. Muy bien. Oye, pero no era la primera opción. Bueno, pero bueno, hay que era tener, la continuación, digamos. Hay que tener plan B, ¿no? Desde fuera un poco sorprende que la queráis tirar de 3, pero claro, tiene su lógica, sobre todo cuando la explicas. Lo que le preguntaba un poquito a Vega, hay que mantener los pies en el suelo, pero el equipo llega al parón con una explosión tremenda de juego y con la posibilidad de la Copa como algo real, aunque es bueno frenar la euforia, ¿no? Sí, de hecho mi charla ha ido diciendo que nos faltan todavía 2 victorias para la salvación, más que de hablar de Copa, y eso nunca me gusta hablar. Simplemente tenemos que ser listas, sabemos en la posición en la que estamos, sabemos el balance de victorias y derrotas que estamos y que quedan partidos en casa, que hay que seguir haciéndose fuerte y que aquí tenemos que tener la confianza de que aquí tenemos que ganar en casa. Carlos, felicidades otra vez. Gracias. Fantástico espectáculo. Minuto 30 de partido, tu equipo ha tirado 5 tiros libres. A 21, sí. El equipo rival 21. ¿Qué importancia crees que ha tenido, bueno, desde la grada, estamos viendo un arbitraje nefasto? ¿Qué importancia crees que ha tenido la técnica a tu banquillo? A mí era la técnica. Pues estaba con la sensación de que prácticamente no podíamos hacer nada para ganar el partido. A la que nos poníamos a 2, empate, eran faltas. Ellas solo anotaban o tras alguna pérdida nuestra y corrían contraataques o de tiro libre, como tú dices, una diferencia de 21-6. Es cuando me pitan la técnica y luego hay un 8-2 en tiros libres. Ese no es el nivel que debería tener la Liga Femenina del arbitraje. Mucho en contra. Y al final, por eso te digo, una victoria de mucho mérito haberlo sacado. Pero bueno, yo el arbitraje, una vez que acaba el partido, lo olvido. Sí que si perdemos se me queda más enquistado, pero me fijo más en qué nos ha llevado a perder un partido, como son esas canastas fáciles o no. Al final, ya te digo, se podía haber sacado como se podía haber partido. Estos partidos son así. Pero muy alegre de que con el viento en contra incluso podamos ganar este partido. Vega, que había empezado muy fría un poco en el tiro, en el triple sobre todo, el primer cuarto, final de segundo cuarto y final de partido, bárbaro, ¿no?
Sí, pero bueno, esta es Vega. Al final se mete en el partido ella con un triple, el más difícil de los que ha tirado, con 2 encima, al último segundo de posesión, mete un triple y ahí un poco como que coge confianza, se mete en partido, ya la buscamos también situaciones de dentro, es como situaciones de fuera. A veces entras desde el principio, otras veces jugadoras como ella, que sabe que va a tener más minutos y más continuidad en el partido, pues tiene tiempo para meterse. Oye, lleva 2 partidos, que a lo mejor no anota mucho, pero sí que se va a las 6 o 7 asistencias por partido, entonces nos genera un juego. Ella tiene que tener la calma y la paciencia de, si no anoto, genero por otro lado. Al final de la posición de 4 lo que queremos es eso, y hoy lo ha hecho. Hoy no, a lo mejor no se ha empezado con acertada en el tiro, pero bueno, luego un triple ahí, las canastas de 2, alguna falta, situaciones buenas de defensa, pues llegas al final con confianza, con garra de ganar un partido, y ahí se ha mostrado. Carlos, para acabar, lo decía Vega en pista y aquí en rueda de prensa, ¿qué mensaje le podemos mandar a esa afición que va increciendo, que va apoyando y que va arropando al equipo cada día más? Pues ya dábamos las gracias desde ya pedíamos la asistencia al público desde la previa del partido y ha respondido, y lo mínimo que podemos hacer nosotros es responder también desde cancha. Entonces espero que no disfruten tanto de estos partidos, porque yo sufrimos mucho para ganarlos, entonces necesitamos un poquito más de tranquilidad, pero como espectáculo es muy bueno y siempre lo van a tener, porque en casa, ya te digo, no hay otra mentalidad que ser fuertes y agradecer al público que esté viniendo y tenga esa asistencia. Pues muchas gracias. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león, yo... Jimeno, joder, casi un final de Halloween, ¿no? De infarto, de miedo, de tensión, de todo. Totalmente, el día lo merecía, ¿no? Y la semana. Estoy súper orgullosa del trabajo del equipo. Creo que el inicio de temporada que estamos llevando ha sido impresionante, pero es que te diría que estoy incluso más orgullosa del apoyo que estamos teniendo. Lo he dicho ya antes en la pista, lo vuelvo a repetir. Hace 2 semanas tuvimos muchísimo apoyo en la grada. Hoy, a pesar de ser puente, ¿no? Y que la gente podría a lo mejor disfrutar el día de otra forma, han venido aquí, nos han ayudado, nos han apoyado, y bueno, creo que, como he dicho ya 20.000 veces, esta victoria se consigue en parte también por ese apoyo extra que tenemos. Y qué importante la imagen del final que habéis dejado, ¿no? De unión, de cómo se ha producido todo eso, la emoción, independientemente de los nombres propios. Bueno, creo que al final es todo una cadena. Creo que el buen rollo que hay en el equipo ayuda a ganar partidos, que ganemos partidos y que se vea ese buen rollo ayuda a que la gente venga a vernos. Eso va a ayudar a que poco a poco vayamos teniendo más apoyo, ya no solo de la gente de aquí, sino pues eso, de la televisión, que nos están ayudando también, de federación, bueno, de todo el mundo. Entonces creo que es una cadena que ahora mismo la base es el trabajo, la constancia y el buen rollo que tenemos entre nosotras, que creo que es palpable. Vega, el partido, había un momento que estabais 10 abajo, ellas a mí me han parecido un equipazo, sobre todo atrás, pero tenéis un pozo, una definición de roles que yo creo que todo el mundo ha asumido con muchísima naturalidad. Tú llevas un montón de años jugando a esto, es muy difícil alcanzar todo eso en periodo tan corto de tiempo. Un montón tampoco llevo, que soy joven, Titín, a ver. Pero sí, es verdad que, bueno, creo que no es que haya roles establecidos, sino que creo que lo fuerte del equipo de este año es que si tú ves la estadística cada partido, todo el mundo aporta. Entonces, al final, ¿tú a quién defiendes? Si tienes a 4, 5, 6 jugadoras que te pueden aportar, tienes a 4 Rottweilers en defensa que te están matando cada partido. Es como que todo el mundo suma. Al final, acabas en los partidos y tienes la sensación de que todo el mundo ha sumado. Entonces, creo que jugar contra eso para los equipos te les va a hacer partidos muy largos. Guernica es un equipazo, eso de antemano, evidentemente ya lo sabíamos. Pero bueno, creo que también, y hay que decirlo, el trabajo que hay detrás de Carlos y de Jota te da también la tranquilidad y la seguridad como jugadora de que en defensa sabes lo que ellas van a jugar en ataque, ¿no? Y sabes cómo defender, qué hacer, y confías también en el trabajo de ellos. Entonces, como digo, es una cadena, estamos todos juntos, engrasando entre nosotros bien y que está funcionando. Con los pies en el suelo, pero se puede empezar a soñar con la posibilidad de la Copa, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, creo que no hay que mirar hacia abajo, ahora mismo tenemos que mirar dónde estamos y hacia arriba para seguir por la línea en la que estamos, hay que ser ambiciosos, pero, como tú has dicho, con los pies en la tierra, porque esta liga está loca. Ayer la SEU perdió contra Benvibre, por ejemplo, un equipo que iba líder, ¿no? Entonces, bueno, cualquier equipo te puede ganar, cualquier fin de semana, entonces tenemos que seguir confiando en el trabajo que estamos haciendo, que es buenísimo, y confiando en nosotras, que es la clave. Hola, buenos días. Paco Cotaña de EuroFM, felicidades. Espectáculo, decía tu entrenador, espectáculo increíble. Vale la pena venir los domingos aquí. 10 abajo, parecía que el partido se rompía. Aún hemos comentado en prensa, se nos van, pero el equipo vuelve a renacer, vuelve a resurgir, vuelve a tirar, no se ha hundido.
¿Qué unión tenéis ahí? ¿Qué pasa ahí adentro? Es bárbaro. Bueno, pues que es un equipo lleno de buenas personas, de gente que trabaja mucho y muy bien durante la semana, de gente cero egoísta, que trabajamos por y para el equipo, creo que cada una de nosotras, y es que eso es lo que hace que en estos momentos complicados en los que vas 10 abajo el equipo resurja. Es que al final no hay ningún otro secreto, simplemente que entre nosotras nos queremos, nos respetamos, trabajamos muy bien juntas, y eso hace que en esos momentos complicados a lo mejor otro equipo no sale del dique seco y nosotras en este caso sí. Te doy un dato que no sé si tienes, excepción hecha del partido de la fiesta del básquet femenino, tal. Los otros tres, en la grada ha habido 1.200, 1.600, 2.000. Estáis creciendo a ritmo de 400 espectadores semana. ¿Esto es importante? Importantísimo. Para mí eso va a marcar esta temporada, el apoyo de la grada. La temporada pasada fue muy duro para todas las jugadoras el no tener ese apoyo en la grada. Y este año el hecho ya de poder tener apoyo en la grada, pues que encima que venga tantísima gente, creo que muchas de nosotras no estamos acostumbradas y eso te da un subidón en cada acción que metes o cada buena acción positiva del equipo, bueno, que hace que eso, que todos juntos, y repito, todos juntos, nosotras, el staff, la afición, saquemos estos partidos complicados. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, Vega. A vosotros. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león, yo. Desde niño el rock